Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados en un día que se ha presentado hoy espectacular. Todavía está el sol asomando, aquí en este lado lo tengo. Y bueno, antes que nada, pues evidentemente desearos a todos los que estáis por ahí feliz año nuevo. Vamos a ver cómo se presenta este 2022. Desde aquí os deseamos, por supuesto, siempre lo mejor. Y en el vídeo de hoy, pues vamos a comentarte una cosa que nos ha pasado, una experiencia que hemos tenido con una incubación de huevos de pavo y huevos de gallina. Nuestra intención era meter primero los huevos de pavo, que ya sabéis que la incubación dura aproximadamente 28 días, y a la semana meter los huevos de gallina para que los nacimientos se produjeran prácticamente en el mismo espacio de tiempo. Pero venía un problema adicional que yo creo que merece la pena mencionar para aprender un poquito más de lo que a nosotros nos ha pasado y que con un poco de suerte hemos corregido, casi repito, por suerte. Por si te encuentras algún día, en este caso, incubando diferentes especies que tienen diferente tiempo de incubación, te llegara a pasar igual, por lo menos yo creo que con este vídeo este problema te lo puedes evitar. Pero antes de entrar en materia, y como ya venimos anunciando semanas atrás, es en este vídeo en el cual podéis dejar vuestro comentario diciendo yo participo y la región donde vives. Yo participo desde Marchena, Sevilla, Andalucía. ¿Y participas en qué? Pues en el sorteo de una incubadora automática para 15 huevos de gallina aproximadamente. Evidentemente lo principal para participar en este sorteo, aparte del comentario, es que tienes que estar suscrito a este tu canal de incubadoras caseras. Puedes dejar el número de comentario que quieras. Tienes toda esta semana para dejar, mientras más comentarios, más posibilidades de cara al sorteo. Y ya el próximo sábado pues haremos entre todos los comentarios de este vídeo el sorteo para conocer el ganador o ganadora de esta incubadora. Si es de nuestro país, desde España, pues le haremos el envío de la misma. Si es desde fuera, pues le haremos un ingreso vía PayPal del dinero al que actualmente esté esta incubadora automática para 15 huevos de capacidad, ¿vale? Son las bases principales de este sorteo con el cual podéis participar de aquí al próximo sábado. Ahora vamos con lo que os digo, vamos a seguir viendo temas de incubación. ¿Y veis? Aquí tenemos la estampa que presenta nuestra incubadora casera, repleta totalmente de huevos. Si no me equivoco en los cálculos, creo que hay 2 docenas de huevos de pavo y 3 docenas de huevos de gallina de diferentes colores, ¿no? Crema, blancos y colorados o más oscuros, ¿no? Aquí están para que veáis los huevos de pavo con mucho mayor tamaño, evidentemente, y que ya llevaban una semana de incubación cuando hemos metido los huevos de gallina. Incluso fijaros, un despiste mío, un descuido, que se me cayó uno de los huevos de pavo cuando los estaba metiendo, y fijaros la bolladura tan grande que tiene. Pero así y todo decidimos darle con el esmalte de uña, como ya hicimos en un vídeo explicativo para salvar huevos que se resquebrajaban por golpes o por caídas, como me pasó a mí, y que pudimos comprobar que en algunos casos funciona. Pero vamos al grano. Aquí está, veis, el termohigrómetro. Ya evidentemente ha caído todo en picado, está sobre 38 grados y la humedad relativa está bastante bien, está en torno al 60%, ¿no? Le tengo metido el vaso de agua este que veis allí en el extremo y 2 vasos que están en la puerta de la incubadora, ¿vale? 3 vasitos de agua es lo que ahora mismo, en la situación que tenemos, me da esa humedad relativa. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Pues veréis, si os dais cuenta, si sois observadores, los huevos la verdad están bastante, pero que bastante sucios. Fijaros, por ejemplo, el aspecto que tiene, ¿no? Esto es debido a que hoy, por ejemplo, día de Año Nuevo, hemos tenido un día espectacular, pero la semana anterior, precisamente de Nochebuena, el 25 Navidad y varios días, cayeron bastantes litros de agua por aquí
y el dueño de estos huevos que estaba interesado en la incubación, ¿no? Tanto los huevos de pavo como los de gallina, pues toda la zona por donde tiene los animales pues estaba embarrada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que limpiamos ligeramente un poquito los huevos sin frotar, le quitamos los más gordos porque venían sucios de verdad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si fueran grandes cantidades, la verdad que incubar así es complicado, y frotarlo pues no es recomendable porque dañamos esos microporos que tiene la cáscara del huevo y podemos meter para adentro suciedad o permitir que entren bacterias, ¿no? A esta temperatura, 38 grados y 60% de humedad relativa, pues es un ambiente no solo ideal para la incubación, sino para un montón de cosas más. ¿Qué ocurre? Que siendo tierra de lo que están manchados, pues no es lo mismo que si estuvieran manchados de excremento de los propios animales. Ya eso sería más complicado porque estaríamos metiendo, se puede decir, un foco de infección en la incubadora, ¿no? Tenemos experiencia de otras incubaciones parecidas a esta y han salido sin problemas, ¿vale? Otra cosa es que tenga pegotes de barro demasiado gordos y ahora el pollito, cuando le llegue la hora de nacer, pues tenga el problema que intente picar por donde hay una capa de barro y encima, pues bueno, es un problema añadido y una dificultad más, ¿no? Lo que nos ha pasado es que estábamos con la incubación de huevos de pavo, ¿no? Y eso lo teníamos totalmente controlado porque ya llevábamos evidentemente unos días con la incubación. Ahí no teníamos problema. El problema vino, que yo sabía que algo iba a cambiar. Es lo que yo os digo muchas veces, de que cualquier modificación que hagamos en el interior de la incubadora nos va a traer consecuencias, por muy poquita que sea esa modificación que hagamos. Pues muchos diréis, bueno, si meten los huevos de gallina una semana después para que continúe la incubación y nazcan todos a la vez, ¿cuál es esa modificación? Pues que quieras que no, los huevos traían una humedad adicional, y ahora porque están secos, pero estaban un poquito ligeramente humedecidos, ¿no? Entonces yo sabía que al meter nada más y nada menos que 3 docenas de huevos en la incubadora, no solo iba a variar la humedad, que eso estaba convencido de que iba a cambiar, sino que también iba a cambiar la temperatura, ¿vale? Le hice una primera prueba después de meterlos, porque no los metí demasiado tarde, me dio tiempo a echarle una miradita, y curiosamente la humedad no subió mucho, pero porque tampoco le dio tiempo, se puso en un 65%, que no estaba mal porque yo sabía que cuando los huevos se secaran del todo, esa tierrecilla se secara, iba a volver al parámetro normal, ¿no? Pero a lo que sí le tenía un poco de miedo era a la temperatura. Y así fue, la temperatura cayó ligeramente, cayó aproximadamente medio grado. Se quedó en 37,5, que también es una buena temperatura para la incubación, y claro, después vino la noche y ahí es donde pues tuve que apostar, porque ya con tantas horas de funcionamiento durante la noche pues ya no sabía si la temperatura se iba a quedar en 37,5, si iba a seguir bajando o si después cuando ya se secaran pues iba a subir más de la cuenta. Entonces decidí hacer lo siguiente: cogí y le di a la incubadora 1 grado más, porque yo pensaba en ese momento que la temperatura iba a caer todavía hasta los 37. Digo, si le doy ese grado más, mañana cuando amanezca la incubadora estará en 38 y ya a partir de ahí pues después la vuelvo a graduar para que ya una vez que los huevos estén secos la temperatura también pues alcance los 38 con el mismo ajuste que tenía al principio. Y así fue. Prácticamente fue de casualidad, prácticamente fue por lo que apostamos, pero de la otra forma, pues si le hubiéramos dado 1 grado más y lo hubiéramos dejado más tiempo, pues se hubiera ido a 39. Pero como teníamos que mirarlo de todas maneras por la mañana para el volteo manual, porque como veis esta incubadora tiene el volteo manual, pues de todas formas la tenía que mirar. La humedad se reguló enseguida, volvió a los al 60% que tenía en un principio, pero la temperatura tardó un poquito más. Le quité ese grado, volvió a estar después en 37,5, pero ya después a mediodía cuando la volvimos a mirar, pues estaba ya en los 38 con algo que se pone algunas veces, ¿vale?
es lo que quería contaros para que lo tengáis en cuenta como experiencia si algún día estáis en la misma situación. También os digo una cosa, ¿vale? Imaginaros que la temperatura se queda en 38 rápidamente y con el grado que le hemos dado de más se pone en 39. Tampoco pasa nada porque durante unas horas la temperatura haya estado en 39 grados, ¿vale? No quiero decir con eso que incubéis a 39 grados, que conozco a personas que lo hacen y no obtienen malos resultados. El problema es que estáis tan en el límite que si se os va por cualquier motivo un poquito la temperatura, ya estáis en zona más que de peligro, ¿vale? Si hubiera sido eso, tampoco creo que hubiera pasado nada porque en 39 durante la noche por algunas horas, poquito a poco después iría bajando hasta que alcanzara la temperatura normal de funcionamiento y ya pues a partir de ahí con toda normalidad del resto de la incubación. Y porque estuviera en el 65%, ya respondemos con esto muchas preguntas, tampoco pasa nada porque del 60 al 65% prácticamente ese 5% es casi inapreciable. Tenemos más margen en la humedad relativa que en la temperatura, ¿vale? Entonces, esta experiencia quería comentárosla por la importancia que tiene, ¿no? Y para tranquilidad de muchos que nos hacéis preguntas referentes a la humedad relativa de incubación y, por supuesto, también a la temperatura de incubación. Si podemos, vamos a ver si mañana hacemos una ovoscopia en directo, no lo sé, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Hacemos una ovoscopia a los huevos de pavos y así salimos de dudas. Y a mitad de semana, el Día de Reyes, que aquí es fiesta y creo que cae en jueves, pues el jueves también, si tenemos tiempo, podemos hacer otro directo y echarle un vistazo a cómo va la incubación de los huevos de gallina, ¿vale? Es lo que tenemos en mente, vamos a ver el tiempo que tenemos por ahí disponible y vamos a ver si retomamos de nuevo los directos que ya hace tiempo que no hacemos a alguno de este tipo. Esto es lo que nos ha pasado cuando tuvimos el momento de meter todos los huevos juntos ya de estas dos especies en nuestra incubadora casera. Si algún día te pasa y ya te lo hemos contado, pues si te puede servir de ayuda, perfecto. Volviendo a lo del sorteo, repetimos, durante toda esta semana, a pie de este vídeo podéis dejar vuestro comentario de participo desde donde habites para intentar llevarte esta incubadora automática que estamos sorteando. Lo principal, estar suscrito, evidentemente mientras más comentarios, más posibilidades y ya el próximo sábado realizaremos el sorteo para conocer el ganador o la ganadora. Si es de nuestro país, la incubadora, si es de fuera vía PayPal, el equivalente en el costo actual. Por supuesto, si ya de paso nos dejas un like en este vídeo, pues nos vendrá también mucho mejor. Tenemos muchas cosas preparadas para este año en este nuestro canal de incubadoras caseras. Vamos a intentar aportar cosas nuevas con ideas que tenemos por aquí que nos van surgiendo entre mi hijo Raúl y un servidor Antonio para intentar seguir avanzando en el mundo de la incubación, en el mundo de las incubadoras y conociendo también un poquito de nuestra experiencia con los animales que poco a poco vamos teniendo de nuevo. Asimismo, si quieres enviarnos tu vídeo de tu incubadora, de tu experiencia de incubación o de los animales que estás criando, igualmente lo puedes hacer a través del correo que tienes también aquí abajo en la descripción del vídeo. También, por supuesto, en nuestras redes sociales nos los puedes hacer llegar por Messenger igualmente y nosotros pues iremos poniéndolo poquito a poco. Para así, la base de este canal, intentar aprender cada día un poquito más entre todos. Vamos a ver cómo se presenta este 2022, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como te dije al principio, deseando lo mejor y por supuesto dando siempre las gracias por estar con nosotros.